El ceremonial, de Howard Phillips Lovecraft. Me hallaba alejado de casa y caminaba encantado por la belleza de la mar oriental. Empezaba a atardecer cuando la escuché por primera vez, chocando contra las rocas. Entonces me percaté de lo cerca que la tenía. Estaba al otro lado del monte, donde los retorcidos árboles recortaban sus siluetas sobre un cielo lleno de tempranas estrellas. Y porque mis padres me habían solicitado que fuese a la vieja ciudad que ahora tenía cerca, continué la marcha en medio de aquel barranco de nieve recién caída por un camino sinuoso entre los árboles, que parecía llegar únicamente hasta Aldebarán, para luego bajar a esa viejísima ciudad en la que nunca había estado, pero con la que tantas veces había soñado durante mi vida. Era el día del invierno, ese día que ahora los hombres llaman Navidad, aunque en su interior sepan que ya se celebraba cuando aún no existían ni Belén, ni Babilonia, ni Memphis, ni aún la propia humanidad. Era pues el día del invierno, y finalmente llegaba yo al viejo pueblo marinero donde había existido mi raza, cuidadora del ceremonial de tiempos pasados, aún en tiempos en los que estaba prohibido. Llegaba yo al viejo pueblo, cuyos habitantes habían exigido a sus hijos y a los hijos de sus hijos que celebraran el ritual una vez cada 100 años para que nunca se desconociesen los secretos del mundo originario. La mía era una raza vieja. Ya lo era cuando llegó a poblar estas tierras hace 300 años, y la mía era una gente diferente, gente sigilosa y furtiva que venía de los insolentes jardines del sur, que hablaban otra lengua antes de aprender la de los pescadores de ojos azules, y ahora estaba regada por todo el mundo y únicamente se congregaba para compartir rituales y misterios que ningún otro ser viviente podría entender. Yo era el único que volvía aquella noche al viejo pueblo pesquero, tal como mandaba la tradición que sólo evocan el pobre y el solitario. Más tarde, al alcanzar la cuesta del monte, dominé la visión de Kingsport, adormecida en el frío del anochecer nevado, con sus antiguas veletas, sus campanarios, sus aleros y chimeneas, sus muelles, sus puentes, sus sauces y cementerios, los infinitos laberintos de calles rugosas, angostas y retorcidas que ondulaban hasta lo alto de la colina donde se levantaba el centro de la ciudad, coronado por una extraña iglesia que el tiempo parecía no haber tocado jamás. Un sinnúmero de casas coloniales se agrupaban en todos los sentidos y niveles, como las enmarañadas construcciones de madera de algún niño. Las alas grises del tiempo parecían caer sobre los techos y los desvanes nevados. Las lámparas y las ventanas emitían en la noche unos brillos que iban a unirse con Orión y las estrellas primordiales, y el mar rompía continuamente contra los miserables muelles, aquel mar del que emergiera nuestra civilización en los viejos tiempos. Una vez arriba de la cuesta, junto al camino, había una colina estéril, despejada por el viento. No tardé en notar que se trataba de un cementerio donde las oscuras lápidas emergían de la nieve como las uñas rotas de un gigantesco cadáver. El camino, sin señal alguna de tráfico, estaba solitario. Solamente me parecía escuchar de cuando en cuando un sonido como el de una horca movida por el viento. En 1692 ahorcaron por brujería a 4 de mi raza. Una vez que la senda comenzó a bajar hacia el mar, puse atención por si oía el gozoso bullicio de los pueblos al anochecer, pero no escuché nada. Entonces recordé el momento en el que estábamos y se me ocurrió que el viejo y puritano pueblo mantendría, tal vez, costumbres navideñas extrañas para mí y que estarían en ese momento dedicado a silenciosas oraciones.
así que renuncié a mis esperanzas de escuchar el bullicio propio de las fiestas. Dejé de buscar viajeros con la vista y continué mi camino. Fui dejando atrás a uno y a otro lado las calladas casas de campo con sus luces ya prendidas. Luego me interné entre las oscuras paredes de piedra en las que el aire salado movía los chirriantes carteles de antiguas tiendas y tabernas marineras. Las inmensas aldabas de las puertas, bajo los portales, centelleaban a lo largo de los callejones solitarios, reflejando la poca luz que se escapaba de las pequeñas ventanas con cortinas. Tenía conmigo el plano de la ciudad y sabía dónde se hallaba la casa de los míos. Se me había dicho que sería recordado y que me darían cobijo, ya que la costumbre en el pueblo conserva una vida muy larga. De modo que aceleré el paso y entré en Back Street para alcanzar a Circle Court. Luego seguí por Green Lane, la única calle pavimentada de la ciudad que va a finalizar detrás del edificio del mercado. Aún funcionaba el viejo plano y no me encontré con dificultades. Sin embargo, en Arkham me mintieron al decirme que había tranvías. Al menos yo no veía redes de cables aéreos por ningún lado. En cuanto a los rieles, es factible que los cubriera la nieve. Me animé al tener que caminar, porque la ciudad recubierta de blanco me había parecido hermosísima desde la colina. Por otro lado, estaba ansioso por llamar a la puerta de los míos, por llegar a esa séptima casa de Green Lane del lado izquierdo, de alero puntiagudo y doble planta, que databa desde antes de 1650. Había luces en el área interior, y por lo que pude observar a través de la vidriera de rombos de la ventana, todo se mantenía tal y como debió ser en aquellos viejos tiempos. El piso superior se inclinaba sobre el estrecho callejón poblado de hierba y casi tocaba el edificio de enfrente, que también se inclinaba arriesgadamente, formando un túnel por donde yo caminaba. Los escalones del umbral estaban completamente limpios de nieve. No había aceras y bastantes casas tenían la puerta muy por encima del nivel de la calle, llegándose hasta ella por un doble tramo de escaleras con baranda de hierro. Era un paisaje verdaderamente singular. ¿Acaso me pareció tan diferente por ser yo un extranjero en Nueva Inglaterra? Pero me agradaba, y me hubiera resultado más encantador aún si hubiera visto huellas en la nieve, personas en las calles y alguna ventana con las cortinillas abiertas. Al golpear con aquella vieja aldaba de hierro, me sentí preso de una repentina inquietud. Se despertó en mí cierto recelo que fue cobrando fuerza, debido tal vez a lo extraño de mi estirpe, al frío de la noche o al impresionante silencio de la vieja ciudad de raras costumbres. Y cuando en respuesta a mi llamada la puerta se abrió con un sonido lastimero, de verdad me estremecí, ya que no había escuchado pasos en el interior. Pero el susto pasó de inmediato. El anciano que me abrió la puerta, vestido con traje de calle y en pantuflas, tenía un rostro amable que me ayudó a recobrar mi seguridad, y aunque me dio a entender por señas que era mudo, escribió con un punzón en una tablilla de cera que traía una particular y vieja frase de bienvenida. Me indicó con un gesto un bajosalón alumbrado por velas. Tenía éste vigas gruesas de madera y recio y escaso mobiliario del siglo XVII. Aquí el pasado adquiría vida. No faltaba ningún detalle. Llamaron mi atención la chimenea de campana profunda y una rueca sobre la que una anciana, vestida con ropas sueltas y gorro de paño, de espaldas a mí, se inclinaba voluntariosa pese a la festividad del día. Existía una humedad indefinida en la sala, y por ello me extrañó que no tuvieran el fuego encendido. Había un taburete de alto respaldo ubicado al frente a la fila de ventanas encortinadas a la izquierda, y me pareció que había alguien sentado en él, pero no estaba seguro.
No me agradaba nada de lo que allí observaba y sentí temor de nuevo. Y mi miedo fue en aumento, porque mientras más observaba el rostro suave de aquel anciano, más desagradable me parecía su suavidad. No parpadeaba, y su color era excesivamente parecido al de la cera. Al final llegué a la plena seguridad de que aquello no era un rostro, sino una careta elaborada con pasmosa habilidad. Entonces sus débiles manos, extrañamente enguantadas, escribieron con asombrosa soltura en la tablilla, avisándome que yo debía esperar un momento antes de ser llevado al lugar donde se realizaría el ceremonial. Me mostró una silla, una mesa, una pila de libros y salió del lugar. Al echar mano a los libros, noté que eran ejemplares muy antiguos y mohosos. Entre ellos estaba el viejo tratado sobre las maravillas de la naturaleza de Morrister, el espantoso Sadducismus Triumphatus de Joseph Glanville, publicado en 1681, la terrible Daemonolaetreia de Remigius, impresa en 1595 en Lyon, y el peor de todos, el incalificable Necronomicon del loco Abdul al-Hazred, en una excomulgada versión latina de Olasius Wormius. Ese era un libro que nunca había tenido entre mis manos, pero del que había escuchado mencionar cosas monstruosas. Nadie me dirigía la palabra. Lo único que rompía el silencio eran los sonidos del viento en el exterior y el girar de la rueca mientras la anciana continuaba con su callado hilar. Tanto el lugar como aquella gente y aquellos libros me daban una extraña sensación de locura e inquietud. Pero ya que se trataba de una arcaica tradición de mis antepasados, razón por la cual se me había convocado para tan rara conmemoración, pensé que debía guardar las cosas más extrañas, por lo que me puse a leer, interesado en un tema que había hallado en el Necronomicon. No tardé en darme cuenta que esa lectura me achicaba el corazón. Se refería a una leyenda demasiado aterradora para la mente y la conciencia. Luego sufrí un sobresalto al escuchar que se cerraba una de las ventanas ubicadas frente al banco de alto respaldo. Parecía como que la hubiesen abierto sigilosamente. A continuación se oyó un sonido que no provenía de la rueca. Sin embargo, no pude reconocerlo bien, porque la vieja trabajaba afanosamente y justo en ese momento el antiguo reloj comenzó a repicar. Después de eso, la idea de que había alguien en el banco se me fue de la cabeza y me sumergí en la lectura hasta que volvió el anciano, esta vez con botas, vestido con holgados trajes antiguos, y se sentó en aquel mismo banco, de manera que no le pude ver más. Aquella espera era agotadora y el sacrílego libro que tenía entre las manos me impacientaba más aún. Al sonar las 11, el anciano se levantó, se acercó a un gran baúl que había en un rincón y sacó 2 capas con caperuza. Se puso una de ellas y con la otra cubrió a la vieja, que dejó de hilar en ese momento. Luego ambos se dirigieron hacia la puerta. La mujer deslizaba una pierna y el viejo, después de coger el mismísimo libro que yo había estado leyendo, me hizo una seña y se tapó con la caperuza su rostro inanimado, o su máscara. Salimos a la sombría y enmarañada red de callejones de aquella ciudad extraordinariamente antigua. A partir de ese momento las luces comenzaron a apagarse una a una tras las cortinas de las ventanas, y una muchedumbre de figuras encapuchadas comenzó a salir silenciosamente de todas las puertas y formaban una espantosa procesión a lo largo de la calle, hasta más allá de las señales chirriantes de los edificios con techos inmemoriales, de los de techo de paja y de las casas con ventanas adornadas con vidrieras de rombos. La procesión fue transitando por callejones inclinados, cuyas casas enfermas se recostaban unas contra otras o se caían juntas, y cruzó plazas y pórticos de iglesias, y las lámparas de las multitudes formaron constelaciones vertiginosas y fabulosas. Yo marchaba junto a mis callados guías,
en medio de una muchedumbre silenciosa. Iba empujado por codos que me parecían de una blandura antinatural, apretado por barrigas y pechos irregularmente pulposos, y no obstante seguía sin ver un rostro ni escuchar una voz. Las columnas espectrales subían más y más por las infinitas cuestas y todos se iban amontonando a medida que se acercaban a los tenebrosos callejones que confluían en la cumbre, donde se levantaba una gran iglesia blanca en el centro de la ciudad. Yo la había visto antes desde la cima del camino, cuando me paré para contemplar Kingsport en las últimas luces del crepúsculo, y me agité al imaginar que Aldebarán había temblado un segundo por encima de su fantasmal torre. Había un espacio desocupado alrededor de la iglesia. En parte era el cementerio de la parroquia y en parte una plaza medio pavimentada, rodeada por unas casas arruinadas de tejados puntiagudos y aleros endebles donde el viento golpeaba y barría la nieve. Los fuegos fatuos bailaban sobre las tumbas, mostrando un espeluznante espectáculo sin sombras. Más allá del cementerio, donde ya no había casas, pude observar de nuevo el titilar de las estrellas sobre el puerto. En la oscuridad el pueblo era invisible. Solo de vez en cuando se veía vibrar algún farol por las sinuosas calles, dejando al descubierto a algún rezagado que corría para alcanzar a la muchedumbre que ahora entraba silenciosa en el templo. Esperé a que todos terminaran de cruzar el portal para acabar con los empujones. El anciano me sujetó de la manga, pero yo estaba resuelto a entrar de último. Cruzamos la puerta y penetramos en el templo rebosante y oscuro. Me volví para mirar hacia afuera. La luminosidad del cementerio parroquial extendía un débil resplandor sobre la plaza pavimentada y de pronto sentí un escalofrío. Aunque el viento había barrido la nieve y aún quedaban carretas sobre el mismo camino que dirigía hacia el pórtico, para asombro mío, sobre aquella nieve no observé ni un solo rastro de pies, ni siquiera de los míos. La iglesia apenas estaba iluminada, a pesar de todas las luces que habían entrado, porque la mayor parte de la muchedumbre había desaparecido. Todos se dirigían por las naves laterales, esquivando los bancos, hacia un agujero que había al pie del púlpito, y se deslizaban por allí sin hacer el menor ruido. Me adelanté en silencio, entré en la abertura y comencé a descender por los gastados peldaños que llevaban a una cripta oscura y sofocante. La sinuosa cola de la procesión era larguísima. El verlos a todos moviéndose en el interior de aquel venerable sepulcro me pareció de verdad horroroso. Entonces me di cuenta de que el suelo de la cripta tenía otro agujero por el que también se deslizaba la muchedumbre, y poco después nos hallábamos descendiendo todos por una repugnante escalera, por una estrecha escalera de caracol húmeda, empapada de un color muy propio y que se enroscaba infinitamente en las profundidades de la tierra, entre paredes de húmedos bloques de piedra y yeso desintegrado. Era un descenso callado y horrible. Al cabo de muchísimo tiempo, noté que los peldaños ya no eran de piedra y hormigón, sino que estaban cincelados en la roca viva. Lo que más me sorprendía era que los miles de pies no causaran ruido ni eco alguno. Después de un descenso que duró una eternidad, observé unos pasillos laterales o túneles que desde desconocidas fosas de tinieblas llevaban a este misterioso camino vertical. Aquellos pasillos no tardaron en hacerse exageradamente numerosos. Eran como irreverentes catacumbas de aspecto amenazador, y el agresivo olor a descomposición que despedían fue creciendo hasta hacerse totalmente insoportable. Seguramente habíamos descendido hasta la base de la montaña, y tal vez incluso estábamos por debajo del nivel de Kingsport. Me sobrecogía a pensar en la antigüedad de aquella población corrompida, quebrantada por aquellos subterráneos perversos.
Luego vi el rojo resplandor de una luz desfallecida y escuché el insidioso susurro de las aguas tenebrosas. Sentí un nuevo escalofrío. No me agradaban las cosas que estaban ocurriendo esa noche. Ojalá que ningún antecesor mío hubiera exigido mi asistencia a un ritual de esta naturaleza. En el momento en que los peldaños y los pasadizos se hicieron más anchos, hice otro descubrimiento. Sentí el afligido sonido burlesco de una flauta y, repentinamente, se explayó ante mí el paisaje infinito de un mundo inferior. Una gran cosa fungosa, irradiada por una columna de fuego verde y bañada por un inmenso río aceitoso que brotaba de unos precipicios espantosos e inesperados, y que corría a unirse con las cimas negras del inmemorial océano. Extenuado, con la respiración agitada, observé aquel profano averno de leproso brillo y aguas viscosas. La multitud, encapuchada, formó un semicírculo, rodeando la columna de fuego. Era el rito del invierno, más arcaico que el género humano y destinado a sobrevivirle, el rito fundamental que ofrecía solsticio y primavera después de las nieves, el rito del fuego, del perdurable verdor, de la luz y de la música. Y en aquella cueva infernal vi cómo todos realizaban el rito y adoraban la repugnante columna de fuego y lanzaban al agua manojos de viscosa vegetación que brillaba con una fosforescencia pálida y verdosa. También vi, fuera del alcance de la luz, una masa amorfa y achaparrada, que tocaba la flauta de modo desagradable, y mientras la criatura monstruosa tocaba, me pareció escuchar también unas notas apagadas en la maloliente oscuridad donde nada se podía ver. Pero lo que me causaba mayor espanto era la columna de fuego que brotaba de las oscuras profundidades como un volcánico manantial. No arrojaba sombras como un fuego normal y cubría las salitrosas rocas de un verdor sucio y venenoso. Toda aquella combustión hirviente no generaba calor, sino únicamente la untuosidad de la muerte y la corrupción. El hombre que me había orientado se deslizó ahora hasta colocarse frente a la horrible llama y realizó unos rígidos gestos rituales hacia el semicírculo que lo observaba. En ciertos momentos del ceremonial, los asistentes rindieron homenaje de obediencia, especialmente cuando alzó por encima de su cabeza aquel abominable Necronomicon que llevaba consigo. Yo también formé parte de todas las reverencias, ya que había sido reclamado a esta ceremonia de acuerdo con los escritos de mis antepasados. Luego, el viejo hizo una señal al que sonaba la flauta en la oscuridad, y éste cambió su débil sonido por un tono más audible, causando con ello un horror inimaginable e inesperado. Faltó poco para que me desmayara sobre el limo de la tierra, invadido por un espanto que no procedía de este mundo ni de ninguno, sino de los espeluznantes espacios que se abren entre las estrellas. En la negrura inimaginable, más allá del gangrenoso brillo de la fría llama, en las tartáreas zonas a través de las cuales serpenteaba aquel río aceitoso, extraño e inesperado, apareció bailando rítmicamente una horda de mansos e híbridos seres alados, que ningún ojo y ninguna mente en su sano juicio ha podido observar jamás. No eran cuervos, ni topos, ni burros, ni hormigas, ni vampiros, ni seres humanos en descomposición. Eran algo que no logro y no debo recordar. Daban saltos flácidos y torpes, empujándose a medias con sus pies palmeados y a medias con sus membranosas alas. Cuando llegaron hasta la multitud de participantes, estos seres encapuchados se agarraron a ellos, los montaron a horcajadas y se fueron cabalgando uno tras otro, alejándose a lo largo de aquel río misterioso, hacia unos pozos y corredores donde manantiales venenosos nutren el tumultuoso y horrible caudal de las oscuras cataratas.
La anciana hilandera se había ido con los demás y el viejo se había quedado, porque yo me opuse a cabalgar sobre una de aquellas bestias como los demás. El flautista deforme había desaparecido y dos de aquellas bestias aladas permanecían allí pacientemente. Al negarme a cabalgar, el anciano sacó su punzón y su tablilla y me informó por escrito que él era el verdadero representante de mis antepasados, que habían fundado el culto al invierno en este mismo respetable lugar, que había sido establecido que yo regresara allí y que aún faltaban por efectuarse los misterios más recónditos. Escribió todo esto en un estilo muy antiguo y yo aún dudaba cuando, para probar que todo era según me había dicho, extrajo de sus anchos vestidos un sello y un reloj con las armas de mi familia. Pero la prueba era aterradora, porque yo sabía, por algunos documentos antiquísimos, que ese reloj había sido sepultado con el tatarabuelo de mi tatarabuelo en 1698. Al poco rato, el anciano retiró hacia atrás su capucha y me expuso el parecido familiar de su rostro, pero aquello me hizo estremecer, porque yo estaba seguro de que solamente se trataba de una espantosa máscara de cera. Las dos bestias voladoras aguardaban y rasgaban inquietas los líquenes del suelo, y me di cuenta de que el anciano estaba a punto de perder la calma. Cuando uno de aquellos animales empezó a moverse y alejarse del lugar, el viejo se volvió velozmente y lo detuvo, de forma que con la velocidad del movimiento se le cayó la máscara que llevaba en el lugar que correspondía a la cabeza. Entonces, al observar que aquella alucinación se interponía entre la escalera de piedra y yo, me lancé al fondo del untuoso río, pensando que desembocaría, sin duda, por algún orificio en el fondo del océano. Me arrojé en aquel fétido jugo de las entrañas de la tierra antes que mis locos aullidos pudieran hacer caer sobre mí las hordas de cadáveres que aquellos precipicios nauseabundos ocultaban. En el hospital me dijeron que me habían hallado en el puerto de Kingsport, medio helado al amanecer y aferrado a un salvador tronco. Me dijeron que la noche anterior me había perdido por los acantilados de Orangeport, cosa que había deducido por las huellas que descubrieron en la nieve. No hice ninguna observación, mi mente era un caos. Nada coincidía con mi experiencia de la noche anterior. Las ventanas del hospital se abrían ante un paisaje de tejados de los que escasamente uno de cada 5 podía calificarse como antiguo. Las calles trepidaban con el bullicio de tranvías y automóviles. Me insistieron en que esto era Kingsport, cosa que yo no pude contradecir. Al verme caer en un estado de desvarío, cuando supe que el hospital se hallaba cerca del cementerio parroquial de Central Hill, me llevaron al hospital de Santa María de Arkham, donde me encontraría mejor. Y me gustó en realidad, porque los médicos eran de pensamiento más abierto y me ayudaron, ya que debido a su influencia pude conseguir un tomo del incalificable Necronomicon de Al-Hazred, cuidadosamente guardado en la biblioteca de la Universidad del Miskatonic. Mencionaron que sufría una especie de psicosis y acordaron que la mejor manera de ahuyentar las obsesiones de mi mente era provocar mi agotamiento a base de dejarme profundizar en el tema. De esta manera logré leer aquel aterrador capítulo y me estremecí doblemente, puesto que para mí no era novedoso lo que narraba. Yo lo había visto, dijeran lo que dijesen las huellas de mis pies, y lo mejor era olvidar el lugar donde lo había presenciado. Durante el día nada me lo hacía recordar, pero mis sueños son espeluznantes a causa de algunas frases que no me atrevo a reproducir. Si acaso mencionaré solamente un párrafo. Lo traduciré lo mejor que pueda de ese deslucido latín vulgar en que está escrito. Las cavernas inferiores, escribió el loco Al-Hazred, son inescrutables para los ojos que ven, porque sus portentos son extraños y terribles. Maldita sea la tierra donde los pensamientos muertos
viven resucitados en una existencia nueva y singular. Y maldita sea el alma que no ocupa ningún cerebro. Dijo sabiamente Ibn Sakabat: bendito el sepulcro donde ningún brujo ha sido enterrado, y serenas las noches de los pueblos donde han terminado con ellos y los han reducido a cenizas. Pues de viejo se dice que el alma que se ha ofrecido al demonio no se apura a abandonar la envoltura de la carne, sino que engorda y adiestra al mismo gusano que la roe, hasta que de esa descomposición nace una vida espantosa, y las criaturas que se alimentan de la pobredumbre de la tierra aumentan disimuladamente para hostigarla y se hacen inhumanas para infestarla. En secreto son excavadas las infinitas galerías donde debían bastar los poros de la tierra, y han aprendido a caminar unos seres que sólo deberían arrastrarse.